Las posesiones. Para la religión católica, las posesiones diabólicas existen y el exorcismo sería la forma natural de tratar estos casos. No obstante, la Iglesia cada vez es más cauta a la hora de asegurar que una persona se encuentra realmente poseída. Uno de los exorcistas más prestigiosos afirma que el tiempo es la mejor herramienta para diagnosticar a una verdadera posesión. Esta afirmación se basa en que en muchos casos, inicialmente no parece que sea ninguna enfermedad mental en el supuesto poseído. Es decir, en un principio puede parecer que el enfermo realmente se encuentra poseído. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos síntomas terminan siendo diagnosticados como casos de trastornos mentales o incluso de esquizofrenia. En cualquier otro caso, la Iglesia Católica, antes de asegurar que una persona está endemoniada, pide un informe médico a por lo menos 2 psiquiatras cualificados y especialistas en esta área. Son en los casos en el que al cabo del tiempo, que regularmente suelen ser varios años, los síntomas de posesión persisten y no pueden ser achacados a una enfermedad mental, es que la autoridad eclesiástica llega a la conclusión de que la persona realmente se encuentra poseída y necesita un exorcismo. Para Walter Casioli, médico psiquiatra, portavoz y asesor científico de la Asociación Internacional de Exorcistas, describe los síntomas que debe reunir una persona para poder ser diagnosticada de una verdadera posesión diabólica. Estos son algunos síntomas de una posesión auténtica: odio y repulsión hacia todo lo que tenga un carácter religioso. Aquí nos podemos encontrar con reacciones de ira y agresividad ante actividades religiosas. Por ejemplo, la oración. También suelen tener repulsión ante lugares sagrados. Suelen hablar con blasfemias, insultos y agresiones físicas ante símbolos religiosos como la cruz o el agua bendita. Conocer de forma súbita y en profundidad temas desconocidos por el sujeto. Saber la ubicación de objetos escondidos. Hablar y comprender idiomas desconocidos. Existen registros de poseídos que llegan a hablar lenguas muertas, incluso palabras y frases al revés. Manifestar una fuerza descomunal y sobrehumana impropia de un ser humano y de su construcción física. Fenómenos de levitación. Adivinar sin conocimiento previo sucesos acontecidos en el pasado o incluso adivinar sucesos futuros. Para llegar al diagnóstico de posesión diabólica, no basta con alguno de estos síntomas en forma aislada, sino que debe presentar varios de ellos al mismo tiempo. Ante la presencia de un posible caso, el exorcista consulta a un psiquiatra de suficiente formación académica y especializada en este tipo de trastornos mentales, quienes decidirán si los síntomas presentes en el supuesto poseído pueden ser explicados por una enfermedad mental o se deba a una auténtica posesión. Posesión y fenómenos paranormales. El prestigioso exorcista Sante Babelman reconoce que del total de las personas que solicitan un exorcismo, escuchen esto amigos, solamente un 2% presenta síntomas inexplicables para la ciencia. Aquí nos movemos en terrenos complicados, pues muchos de estos síntomas son fenómenos supuestamente inexplicables para la ciencia. Por ejemplo, la xenoglosía, que, como te comenté hace unos momentos, es la ciencia de hablar lenguas desconocidas para el sujeto en cuestión. Algunos investigadores han estudiado esta ciencia en profundidad y han concluido en que en muchos casos el sujeto que habla una lengua desconocida ya había tenido contacto previo con esta lengua, por lo que podría llegar a conocerla aunque éste, conscientemente, no la recuerde. Sin embargo, existen casos donde no se ha podido demostrar ese conocimiento previo y son supuestamente inexplicables para la ciencia. Podemos citar el caso de una niña de 5 años que comenzó a hablar en el dialecto bengalí. Otro caso inexplicable es el de una mujer estadounidense de 35 años que en 1958, bajo el efecto de la hipnosis, hablaba y entendía perfectamente el idioma sueco y afirmaba ser una campesina sueca de 17 años que vivía en el siglo XVII. En este punto, ante la presencia de sucesos paranormales, hay quienes atribuyen la causa de estos síntomas a demonios, espíritus y un sinfín de causas esotéricas. La posesión para la ciencia. Para la psicología y la psiquiatría,
Los casos de posesión entran dentro de los trastornos disociativos de conversión, es decir, lo que a principios del siglo pasado se conocía como histeria y que a día de hoy conocemos como personalidad múltiple o también como esquizofrenia. Jean-Martin Charcot, famoso neurólogo francés, fue el primero en apreciar el parecido entre la histeria y la posesión diabólica. Pierre Janet curó a un endemoniado mediante el proceso de la hipnosis en 1890. Joseph Breuer y Sigmund Freud publicaron en el año de 1895 estudios sobre la histeria, donde refieren el caso de Anna O, una joven austríaca pionera en la lucha de los derechos de la mujer que presentaba personalidad múltiple y hablaba en varias lenguas. Anna O, seudónimo de Berta Pfaffenheim, fue tratada mediante el método catártico, que habría de dar lugar años más tarde al psicoanálisis. La misma OMS, en su clasificación internacional de enfermedades, considera las posesiones como un trastorno de trance, o bien como un trastorno de personalidad múltiple. La Asociación Americana de Psiquiatría, en su manual de diagnóstico esotérico, cree que las posesiones son una enfermedad psicológica y lo denominan como demoniopatía. Lo describen como la creencia del paciente de estar poseído por una divinidad, una entidad o por un demonio. El exorcismo en la cultura general. El tema de la posesión saltó a la fama en 1973 con la famosa película del exorcista del escritor William Friedkin, donde la joven actriz Linda Blair interpreta a una pequeña de apenas 12 años que presenta un sinfín de síntomas de posesión. Tras este gran éxito cinematográfico, que ganó 2 Óscares por cierto en 1974, ha proliferado numerosas películas sobre posesiones diabólicas y sobre exorcismos. El caso de las monjas de London fue un caso de una supuesta posesión colectiva que inspiró al escritor Aldous Huxley en su ensayo Los Diablos de London, que por cierto, tienen un video sobre este caso en el canal. Un caso muy particular y muy interesante. La historia fue tan famosa y tan importante que fue llevada al cine con la película Madre Juana de los Ángeles en 1961 y posteriormente con la película Los Diablos de Ken Russell en 1971. Asimismo, ha inspirado a varias óperas musicales. ¿Ustedes qué opinan, amigos y amigas? ¿Creen que las posesiones registradas a lo largo de la humanidad se deban realmente a entidades infernales que se apoderan del cuerpo de un simple ser humano? ¿O creen por el contrario que sean causas de enfermedades muy graves en la psique de las personas? Déjenme en la caja de comentarios cuál es su opinión, que nos interesaría mucho conocerla. Aquí su amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, let's rock!